Capítulo 1, carta del apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Ya lo hallaron todos? Ok. Leamos entonces, dice desde el versículo 15, ¿verdad? 15 y 16, luego leemos desde el 13 en adelante. Dice versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Amén. Amado Padre, queremos agradecerte en esta mañana el momento el tiempo que tú nos concedes para acercarnos a ti, indagar y consultar y buscar, Señor, a través de esta porción de tu palabra y de todas aquellas que vayamos leyendo, el conocerte y el entender. Queremos, Señor, pedirte que seas bueno con nosotros y nos concedas el gran privilegio, no solo de oír, sino de entender, de recibir tu verdad y que ésta quede, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre, gracias por todo. Instrúyanos, Señor, en esta mañana, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Haznos, Señor, sabios y entendidos, y estaremos delante de ti y viviendo y sirviéndote, Señor, como corresponde. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Esta carta a los Gálatas, yo no sé cuántos habrán tenido tiempito para leer esta porción de la palabra del Señor, carta a los Gálatas. Galacia es una región en el Asia Menor, muy extensa, donde se habían asentado gente que emigró desde Galacia, desde la zona de Francia más o menos emigraron. En esos tiempos en que la gente buscaba pues lugares donde poder vivir, habían grandes migraciones, invasiones. Y es así como estas personas llegaron a esta región que posteriormente se llamó Galacia. Allí llegó un hombre a predicar el Evangelio y años después les escribió esta carta a los Gálatas. Esta carta más o menos fue escrita en el año 50 después de Cristo. La escribió el apóstol Pablo desde la ciudad de Corinto, estando él predicando el Evangelio en Corinto, que es otra provincia lejana, la provincia de Acaya. Escribe esta carta para instruir y amonestar a los hermanos de las iglesias de los Gálatas. Entonces encontramos una cosa curiosa. Encontramos a un judío que está en Corinto, pero que le escribe a los Gálatas. Y uno se pregunta, ¿qué hace este señor? Por ejemplo, Pablo. ¿Qué hace este judío tan peculiar en una región tan lejana de su pueblo? Escribiéndole a otro pueblo mucho más lejano. ¿Qué es lo que motiva a este hombre a hacer cosas que nosotros desde nuestro tiempo, si analizamos bien los hechos, nos genera mucha curiosidad?
Para comenzar, este señor, el apóstol Pablo, anteriormente conocido con el nombre de Saulo en el mundo judío, era un varón de un futuro muy promisorio. Más o menos tendría como 30 años cuando él retorna a Jerusalén. Tenía por formación religiosa la manera más estricta de poder servir y adorar a Dios, entrando en una secta llamada de los fariseos. Para ser un fariseo, cualquier varón, solamente eran hombres los que podían pertenecer a esta secta, no podía ser un hombre común o sencillo, tenía que ser una persona con mucha reputación, normalmente rico, muy culto y de mucha tradición en su familia. Es decir, todo aquel que era fariseo de por sí ya era una persona muy especial. Y ya tenía un rumbo trazado en la vida. Iba a ser digamos, el ejemplo de lo religioso, el hombre próspero, porque repito, solamente gente muy acomodada podía ser fariseo. Y Pablo era un fariseo de los más aventajados que existían. Dada su juventud, gozaba de mucha reputación y de mucho respaldo de parte de los ancianos de Jerusalén. Sin embargo, su vida experimenta un cambio extraño para el mundo judío, porque lo ven ahora a Saulo realizando tareas que antes ni había pensado ni soñado. Su vida tenía un propósito y él desecha este propósito y se pone a hacer cosas totalmente contradictorias. Algo pasó en su vida que lo llevó a cambiar su forma de ver la vida, su forma de pensar, su forma de vivir. Lo llevó a realizar tareas y viajes extensos y largos. Lo llevó a abandonar la vida, digamos, privada, económica, que muchos no entenderían y muchos no entendemos el día de hoy. Entonces uno se pregunta, ¿qué le pasó a este señor? ¿Qué cosa cambió su vida para dejar de ser lo que era y convertirse en una persona totalmente diferente? Es más, él se convierte en alguien que anteriormente él perseguía. Es decir, lo que le pasó genera en él un cambio incomprensible. Porque Saulo de Tarso había asumido la responsabilidad de perseguir el evangelio, lleno de celo y de deseos de agradar a Dios, pensando que el evangelio era una herejía que él tenía que erradicar. Él dispone toda su energía para perseguirlo, perseguir cristianos. Cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, es apedreado en Jerusalén por los judíos, Saulo de Tarso participaba de aquel apedreamiento, consintiendo en su muerte, dando su aprobación. Y de allí él inicia una persecución implacable. Finalmente, Saulo de Tarso se convierte en un azote para la iglesia. Él asolaba la iglesia por todo lugar. En Judea entraba casa por casa, buscando cristianos. Y cuando los encontraba, los arrastraba a la cárcel y los encerraba y los obligaba a renunciar de su fe. Era un encarnecido enemigo del evangelio. Y en las noches seguramente que él oraría a Dios y le diría: gracias te doy, Señor, porque hoy capturé 15 herejes, 20 herejes. Es como que nosotros decimos gracias porque ganamos 1, 2, 3, 4, 5 personas para el evangelio. Él estaba involucrado en una tarea anti Dios,
y no lo sabía. Pero ese era el propósito de su vida. Así estaba marcada su existencia. Y en ello, él involucraba todo su ser, sus pensamientos, sus deseos, su voluntad. Hasta que sucedió algo, pues, en su vida, que transformó y cambió todas las cosas en él. Y es lo que nos refiere acá en el versículo 15. Vamos a leer desde el 13, ahora sí. Gálatas 1, 13. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Es decir, si usted quiere definir la vida de Pablo en el judaísmo, Pablo era un hombre exitoso, totalmente exitoso. A los 30 años, aventajaba a muchos en la vocación de ser un hombre completo en lo que a su fe se refería, a su vida, entregado totalmente a la tarea que lo movía día y noche. Pero Pablo nunca consideró que había algo fuera de él que venía trabajando desde mucho antes de él. Y es que sobre toda vocación humana, sobre todo pensamiento humano, sobre toda decisión humana, nosotros tenemos que entender que Dios está disponiendo aquellas cosas que se llaman sus planes y sus propósitos. Una pregunta que a mí, nosotros hacíamos, se nos hizo cuando llegamos al Evangelio. Eran básicamente dos preguntas, muy sencillas. Con eso más o menos empezaba uno a predicar a las personas. Conocías a alguien y le preguntabas, ¿y tú? ¿Para qué vives? O sea, defínenos el propósito de tu existencia. ¿Para qué vives? Yo le invito a pensar, ¿para qué vive usted? ¿Cuál es el propósito de su vida? Porque hay gente que dice, he perdido todo propósito de mi existencia, no tengo razón para vivir, por alguna situación que genera una crisis, donde la razón de su vivir se esfumó. Entonces no encuentra a qué aferrarse, no encuentra a qué dedicar su energía, su tiempo, todo lo que es. Encuentra que no tiene razón para vivir. Yo le pregunto a usted, ¿para qué vive? ¿Cuál es la razón de su existencia? Si nosotros miramos desde un punto de vista muy natural, diríamos que nosotros vivimos solamente para reproducirnos y morir. Eso es todo. Y eso es lo que mueve a las personas. Con el perdón de lo que voy a decir, pero algunos hasta se reproducen mal. Sí. Porque hasta en aspectos reproductivos hay que tener mucho cuidado. Porque tu vida va involucrada en ello. La reproducción humana no es como la reproducción animal. La reproducción humana es todo un misterio. Y es algo que Dios ha concedido para que nosotros lo administremos en esta vida. Pero no es el propósito de la vida. No lo es. O sea, tener hijos finalmente no es el propósito de tu vida. Bueno, por la cultura, la formación, las novelas, el romanticismo y todo lo que tú ves, claro, eso es lo que tú aprendes. Como alguna hermana que decía, me tengo que casar, me tengo que casar, me tengo que casar, me tengo que casar, ya se casó. ¿Y ahora qué? Ya se casó. ¿Qué más? ¿Qué más vas a hacer? Hijos, ya, tienes hijos. ¿Qué más vas a hacer? O sea, tu vida, ¿a dónde está orientada? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Hacer dinero. Prácticamente para muchas personas el dinero es lo que los saca de la cama y los devuelve tarde, porque su día es
trabajar. Y trabajar. Y trabajar. Es tanto esto que algunos se vuelven hasta adictos al trabajo. Es una adicción. Porque se convierte en el propósito de su vida, hacer dinero. Hacer dinero. Porque los valores en estas personas vienen a ser como que sin dinero no hay nada. Pues. Sin dinero no haces nada. Sin dinero no eres nadie. Y sabemos que el dinero compra cosas. Y te da comodidades. Pero el dinero no puede ser el propósito de tu vida. Es mal propósito. Porque aparejada a esta pregunta de cuál es el propósito de tu vida, viene la segunda, es, ¿eres feliz? ¿Eres feliz con ese propósito? Claro, rodeado de hijos uno va a decir, sí, soy feliz, pero recuerda que tus hijos se van a ir de la casa. ¿Ah? Así llores, amares, llores, sangre, se van a ir de tu casa. Y algunos a la mala. Y muchos no se acordarán de ti. Hay hijos que no se acuerdan de sus padres y los abandonan. Entonces, el tener hijos puede satisfacer aspectos de la vida que son naturales, pero no puede ser el propósito de tu vida. Tener dinero, sí, es algo importante que debes de considerar, manejarlo bien, pero no puede ser el propósito de tu vida. No es. Empieza a buscar cuál es el propósito de tu vida, tener una profesión, yo no sé, ¿cómo idealizas ese asunto? Pablo pensó haber encontrado el propósito de su vida. El propósito de su vida era servir a Dios, a la forma que él entendía y comprendía. El problema es que él no se daba cuenta que estaba equivocado. Sencillamente porque él no conocía a Dios. ¿Cómo puedes definir una vida con propósito de Dios si no conoces a Dios? ¿Cómo puedes decir que Dios no puede ser el propósito de tu vida si no lo conoces? Pablo no sabía pues que Dios estaba moviendo todas las cosas alrededor de él. Porque Dios no es un Dios improvisado. Dios es un Dios que diseña las cosas como un arquitecto diseña un gran edificio. Dios ha desarrollado un plan para cada vida. Y eso lo hace antes de que nosotros existiésemos. Tú no sabes. Nosotros no entendemos muchas cosas y esas cosas son y se realizan. Entonces, Saulo de Tarso no sabía que Dios tenía sus ojos puestos en él. Saulo de Tarso encajaba perfectamente en un plan de Dios, pero él no lo sabía. Hasta donde él entendía las cosas, el propósito de su vida era servir a Dios persiguiendo cristianos, pero era propósito equivocado. Él encontraba satisfacción en esto, pero estaba equivocado. Nunca entendió que a Dios le había agradado apartarlo para luego llamarlo con la finalidad de revelar a su Hijo, a Jesucristo, a Pablo. Es el hecho que sucede, y nosotros leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, que es la conversión del apóstol Pablo. Sucede un día como tantos, donde Saulo ni se imaginaba lo que le iba a pasar. Pero camino a la ciudad de Damasco, él se encuentra con Jesucristo, mejor dicho, Jesucristo lo encuentra. Nosotros nunca encontramos a Dios, Dios es el que nos encuentra. Porque nosotros somos los que andamos perdidos, Dios no es el que anda perdido para encontrarlo. Somos nosotros los que andamos perdidos con falsos propósitos, por lo cual Dios sale a nuestro encuentro, nos busca, nos encuentra y nos define el propósito de nuestra vida para que nosotros cambiemos el rumbo de nuestra existencia. Y es así. Entonces, versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios. Es importante entender que estas cosas que suceden con nosotros vienen del agrado de Dios.
¿ok? No del enojo de Dios, del agrado de Dios. A Dios le agradó. ¿Qué le agradó? Tenemos que saltarnos esa coma hasta la siguiente, 2 comas después. Le agradó revelar a su Hijo en mí. Es decir, Dios estaba buscando un hombre especial que pudiese llevar su palabra, su conocimiento, que es el verdadero propósito de la existencia del hombre, a otros hombres. Eso no cae del cielo como la lluvia, eso no surge de la tierra como las plantas, eso se tiene que transmitir persona a persona. Para eso Dios considera personas y las llama. Y a Dios le agradó revelar a su Hijo, a Pablo. Y como a Dios le agradó, Dios preparó todo. Y lo primero que hace el Señor es apartar, separar a Pablo aún antes de que éste fuera concebido. ¿Te imaginas? Es como que alguien se acerca, tú eres soltera, no tienes hijos y alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Tú vas a tener un hijo, se va a llamar tal. Y él va a ser así, 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 y te define todo el futuro, toda la vida de esa persona. Y evidentemente nadie puede hacer eso, porque nadie conoce el futuro. El único que conoce el futuro, no porque lo ve, sino porque lo diseña, es Dios. Y a Dios le agradó apartar a Pablo, aún antes de que éste fuese formado, pensando en todas las cosas que tendría que confluir en la concepción de este hombre. Y una vez que fue concebido, lo separó para en su debido momento poder llamarlo Saulo, Saulo. Y este hombre pudiese conocerlo. Le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y como es revelar a su Hijo en mí, la voz que lo llamó le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es increíble que los hombres estamos involucrados en propósitos equivocados, muy equivocados. Hoy en día, por ejemplo, no sé, ¿ustedes se enteraron de la conversión de Daddy Yankee? Pues sí, a mí me parece una cosa, no me sorprende porque las cosas son así, con el Señor es así. Pero en ese último concierto que tuvo, al finalizar el concierto, él aclara que él se despide de todo. Y dice, porque por fin entendí de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si luego va a perder su alma. Cuando escuché eso dije, no lo puedo creer. Y cierra diciendo, encontré el propósito de mi vida. Increíble, ese hombre gana millones y millones de dólares. Claro, algunos malpensados que dicen, que ahora los va a ganar como pastor, dicen. Es como si los pastores ganasen millones y millones de dólares. Ese señor gana dinero sin cantar. Una entrevista suya es un dineral. Y por derechos, y por representación, y por publicidad. Y sin embargo, él lo dejó todo. Ya no hay más contratos. Ya no va a cantar reggaetón. Si por ahí canta canciones evangélicas, ese es problema suyo. Pero por lo menos cambiará el tenor de lo que él le dirá a la gente. Ya no cantará al vacío, al sexo, ya no cantará al placer, a la diversión, a la vida vacía. Ya no cantará a la vanidad, a lo que denigra a la mujer. Ya no exaltará los valores que son nada. No, porque él entendió que su vida necesitaba un propósito. El único que existe.
Entonces, él podría sentarse en una entrevista y decir eso. Si le preguntan, ¿y por qué usted hace este cambio? ¿Por qué? Porque a Dios le agradó apartarme desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase delante de tanta gente que me conoce. Propósitos. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuál es el propósito de su vida? Usted está sentado acá, me va a decir, es Dios. Ok, es Dios. Bueno, vamos. Como teoría, bien. Pero en la práctica es Dios quien define tus acciones, tus tiempos, define todo. Es Dios. Normalmente no. Decimos, pero no. Porque si Dios fuera el propósito principal de nuestra vida, nosotros viviríamos como Pablo. Se lo voy a mostrar. Vamos a Filipenses. Está un poco más adelante, Filipenses. Miren lo que dice Pablo al respecto de conocer a Cristo. Ok, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque todos sabemos que vamos a morir. ¿O usted no sabía que va a morir? Todos vamos a morir, mis queridos hermanos, tarde o temprano. Algunos nos iremos antes y otros nos seguirán. Todos partiremos de esta tierra. Para este mundo la muerte es pérdida. Es pérdida. Por eso decimos perdimos a fulano. Porque la muerte genera eso bajo la visión del mundo, una pérdida. Pero no es pérdida. Por ejemplo, la gran ganancia del Evangelio es la muerte de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera muerto, tú no estarías sentado allí y es posible que ni siquiera existirías. Porque Jesucristo murió, le dio un nuevo sentido a la historia humana y preparó el camino para que tú, existiendo, le pudieses conocer. Su muerte fue ganancia. Pero Pablo dice que para él, el vivir es Cristo. Es decir, él no va a vivir otra vida que no sea Cristo en él. Es decir, su vida va a ser normada, regida, encaminada, determinada, inspirada por su Señor, Jesucristo. Para él no hay otra forma de ver la vida, porque recuerda que son pocos años. Son pocos años para una complejidad tan grande que es el ser humano. No puede ser que Dios nos haya hecho tan semejantes a Él para que el propósito de nuestra vida sea solo reproducirnos y morir. No, Señor. No. Dios nos hizo perfectos. Si se da cuenta, somos seres perfectos. No he dicho lindos, he dicho perfectos. Somos perfectos. Fíjese que no hay dos iguales. No hay dos personas en el mundo iguales. Dice, yo vi a tu clon el otro día, ahí en Barrios Altos lo vi. No, ese es un decir, ¿no? Pero no existen dos personas iguales. Cada una es única. Sin embargo, todos estamos hechos a una misma imagen y a una misma semejanza, a la de Dios. Nuestra perfección es anhelada por los ángeles. Nuestra perfección está por sobre la creación. Fuimos creados para ser señores de esta creación. Por eso que cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, les dijo, señoread, labrad la tierra, sojuzgadla, creced y multiplicaos, fructificad. Entonces fuimos creados
así de perfectos para propósitos muy perfectos. El propósito no es reproducirse, hermanos. El propósito no es el dinero. ¿Ok? La reproducción humana es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios. Es un favor de Dios porque los hijos los da Dios. Sí hay cuestiones biológicas involucradas en ello, lo sabemos. Pero finalmente un hijo es una bendición de Dios, pero no es el propósito de tu vida. Tú no vives por tu hijo. Porque si haces eso es una mala inversión. Tú tienes que vivir para cosas que van mucho más allá de esto temporal. Porque tu propósito fue hecho desde antes de que tú existieses y se va a prolongar hasta después de que nosotros partamos de esta tierra. Recuerda que la existencia terrenal es solo un pedacito de tiempo, nada más. Las personas empezamos a existir cuando somos concebidos y nuestra vida no termina. Aún dejando esta tierra, nuestra vida continúa. Entonces el propósito de Dios es definido para una persona y le da continuidad por la eternidad. ¿No ha escuchado usted a Jesucristo? Él tiene un título, es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Él tiene ese título. Él es el Rey de todos los reyes. ¿Pero qué reyes? Él es Señor de los señores. ¿De qué señores está hablando? ¿De los reyes de este mundo? No son tales. ¿De los señores de este mundo? No existen. Solo serán reyes y señores a la par de Él todos aquellos que por propósito de Dios hayan sido creados para ese propósito. A los que Él elige, separa y llama. Que es como la experiencia del apóstol Pablo. Vamos a ir entonces a revisar un poquito esa experiencia para reforzar esto en Hechos, capítulo 22. Hechos 22, por favor. Bien, este señor, Saulo de Tarso, ha ido predicando el evangelio. ¿Okay? Se fue a capturar cristianos y en ese camino, en el camino conoció a Jesucristo. Jesucristo transformó su vida. Le dio un nuevo propósito para existir. ¿Y cuál era ese propósito? El que vamos a ver acá. Ser un mensajero suyo. Entonces Pablo inicia una tarea de ser mensajero de Dios. Pero eso lo lleva a tener que abandonar ciertas cosas. Porque él ya no podía ser un judío ordinario. No, él fue llamado para ser un hombre extraordinario, no un judío ordinario. Entonces Pablo se involucra en esta tarea, la que Jesucristo le encomienda. Entonces empieza la vida de Saulo el cristiano para después ser Saulo el predicador. Y así predicando, Saulo va llegando por todas partes de ese mundo y va llegando a todas las colonias judías y ahí empieza a predicar el evangelio. Algunas colonias judías en las sinagogas aceptaban y otros rechazaban. Una vez que terminaba el tiempo de estar en la sinagoga y era finalmente rechazado, Saulo formaba una iglesia con todos los rescatados del judaísmo y todos los rescatados del mundo griego y formaba la iglesia cristiana en esa ciudad. Así se formaron todas las iglesias que él fue estableciendo en ese mundo. Entonces, en Jerusalén, los judíos de Jerusalén están escuchando que allá hay un hombre que perturba la fe judía. ¿Quién es ese hombre? Saulo. Sí, pero, ¿cómo? Saulo es un fariseo. No, él está predicando. ¿Y qué predica? De ese Jesús de Nazaret. Pues si se trataba de que él erradicase eso, ahora él no puede estar predicando. Bueno, eso es lo que él hace. ¿Y qué enseña? Abandonar las costumbres que Moisés nos enseñó. Pero eso es imposible. Eso es una herejía, eso es una blasfemia. Este hombre se ha vuelto loco. Entonces en Jerusalén se empieza a trabajar el cómo deshacernos de este Saulo de Tarso. Porque no encaja en el propósito de ellos. Entonces ellos no lo ven bien.
Y Saulo, coincidentemente en este capítulo y el anterior, Saulo llega a Jerusalén, donde sabe que, en nuestro dicho, las papas queman. Hay mucho peligro, porque los judíos piensan que él es un hombre que está hablando contra Dios y arruinando las cosas que Moisés les enseñó a guardar. Pero Saulo con todo está dispuesto a enfrentar el peligro porque él quería pasar esa celebración religiosa en Jerusalén con los judíos. Y él llega a la iglesia de Jerusalén, y los ancianos de la iglesia le dicen a los pastores, dicen, mira, ¿sabes qué? Acá la gente habla mal de ti. ¿Nunca han hablado mal de usted por haber abrazado la fe cristiana? ¿Sí? ¿No? Si no han hablado mal, preocúpese, ¿eh? Preocúpese. Bueno, entonces, como todos hablan mal, ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no vas al templo y ofreces en los ritos para que los judíos presentes se den cuenta que tú sigues siendo fiel a las tradiciones de nuestra religión? Y Saulo dijo, bueno, está bien, lo haremos. Aquí hay unos hermanos también judíos que van a entrar al templo a cumplir ciertos ritos, porque ellos no se habían desligado de los ritos judíos, no servían, pero ahí estaban. Entonces anda con ellos también. Ok, dijo Pablo, y se fue al templo. Y después de terminar todos esos ritos, está con estos hermanos. Y alguien en el templo lo reconoció. Y empieza a gritar. Y le dice, varones, el hombre que anda perturbando el mundo y enseñando en contra de Moisés, está aquí. Y encima, y como lo ve acompañado a otros, ha metido gentiles al templo. Y meter gentiles al templo era una cosa intolerable para los judíos. Prendedlo, y todos a una, como fuente ovejuna, se fueron donde Saulo, donde Pablo, y lo agarraron y lo empezaron a linchar. El que se iba a defender, ¿usted sabe cuántos judíos estaban metidos ahí en ese lugar? Cientos y miles de judíos. Y como eso generó todo un alboroto, junto al templo está la guardia romana, hay una fortaleza, y los romanos descienden para ver qué pasa y encuentran que están matando a un hombre. Y el centurión romano con sus soldados intervienen y rescatan al hombre, a Saulo. Y así lo libran de la muerte. Entonces, siendo introducido a la fortaleza, Pablo le dice al centurión que le permitiese hablar. Entonces le permiten hablar. Y todos gritaban para matar a ese hombre. Y Saulo, desde los peldaños de una escalera que conduce a la fortaleza, le levanta la mano pidiendo la oportunidad de hablar. Y como hablaba en hebreo, todos los judíos dijeron, entonces usted no es gentil. Entonces se callaron para escucharlo, y es el capítulo 22, versículo primero, vamos a leer, dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues.
Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije ya, y haciendo Jesús, él entendiendo lo que estaba sucediendo, encontró que su vida, a la manera como él la llevaba, era una inutilidad, era un desperdicio. Un desperdicio de tiempo, de energía, de dinero, de celo. Entonces Saulo, confrontado con eso, él hace la pregunta que encontramos en el versículo 10. Y dije, ¿qué haré, Señor? ¿O qué quieres que yo haga? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Lo que sucede, ahora vamos a retroceder un poquito al capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. No, perdón, ahí no es. Sí, ahí es. Estas cositas, pues, hermanos. En el capítulo 9 se refiere el mismo hecho que Pablo está narrando, pero hay un añadido que es la visita de este hermano Ananías. ¿Ok? Bien. Versículo 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Bueno, eso es lo que el Señor le dice que haga a Ananías, que por cierto es una cosa destacable porque fíjese que como Dios habla con alguien y este alguien puede conversar con Dios y pueden discutir un tema. Porque Ananías le responde al Señor en el versículo 13, le dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué más? A ver, vamos a trabajar con las hermanas primero, ¿ya? Mis queridas hermanas, ¿qué le responde el Señor a Ananías? Hasta ahí está bien. Interesante. Ananías le discute, Señor, pero este es un hombre malo. Este tipo es una plaga, es un azote. Y el Señor dice, no, ve, porque él es un instrumento escogido para una tarea especial. Ese es el nuevo propósito del apóstol Pablo. ¿Cuál? Llevar el evangelio por todo lugar, tanto de gentiles como de Israel, y predicar el evangelio a hombres sencillos, esclavos, mujeres, reyes. Fíjese que el apóstol Pablo le predica el evangelio, no se imagina usted, a toda clase de gente, es increíble. Cuando él, después de que lo apresan en Jerusalén, a él lo tienen que llevar a Cesarea, donde está el procurador romano, para ser acusado allí. Van sus acusadores, los demás judíos se presentan, el procurador romano lo interroga y encuentra que Saulo es un hombre inocente. Sin embargo, para cerciorarse mejor del asunto,
el rey Agripa visita Cesarea y el procurador romano invita al rey Agripa y a su esposa Berenice para que escuchen a Saulo. Quiere que ellos le escuchen y que le den su opinión. Y Saulo nuevamente es traído a presencia de todos, y es con toda pompa, por supuesto, porque está toda la corte de Herodes. Es decir, toda circunstancia en la vida de Saulo era una oportunidad para predicar de Jesucristo. Libre en la cárcel, en el barco, en el puerto, en la ciudad, en el camino. Saulo empieza a hablar de Jesucristo. El rey Agripa le dice: hasta aquí nomás, por poco y me conviertes a ser cristiano. Finalmente, Saulo de Tarso tiene que ser juzgado por el mismo emperador romano, porque él apeló a César y lo llevan a Roma para que su causa sea vista por César. Que por cierto, ya no nos narra el Hechos de los Apóstoles. Saulo debió haber sido declarado por el emperador romano como inocente y dejado libre, y años después ya Nerón lo manda a capturar y lo manda a decapitar. Pero fíjese usted, ese es el propósito de este hombre. Pudo haber terminado sus días como un fariseo viejito, enseñando la ley, inútil. Y hermanos, la religión no ha metido al cielo a ninguna persona. Jesucristo sí. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. La religión no sirve para nada. Para nada. Un día caminaba por allá, venía del centro cívico y escucho unos platillos. Digo, ¿qué cosa es eso? Eran los Hare Krishna, que venían una mancha de Hare Krishna que si no me cruzaba de vereda me agarraban y me llevaban también con la comitiva esa. Y uno dice, ¿pero qué hace esta gente? ¿En qué creen? Analice usted. ¿En qué creen las religiones diversas, orientales, occidentales, africanas? ¿En qué creen? No hay fundamento firme en esas religiones. Porque todos aquellos que ellos enuncian como lo más, todos están muertos. Ninguno resucitó. Todos están muertos. El único que resucitó y con ello dio fe de que sus palabras eran ciertas es Jesucristo. Y para que no digan que esto fue un cuento, Pablo menciona que hay muchos testigos al respecto. Y si esa muerte no hubiera sido así, todo este mundo no hubiera sido transformado como lo es, o mi vida no hubiera tenido la experiencia que he tenido, o la suya también, si es que la tuvo, no sé. Por eso vuelvo a preguntar la pregunta del principio, hago la pregunta del principio. ¿Para qué vive usted? ¿Cuál es el propósito de su vida? Y con ese propósito, ¿es usted feliz? ¿Qué propósitos para vivir? ¿Cuáles? Dígame cuáles. El otro día caminaba por el parque de mi casa y encontré, siempre había gente, hay de todo, hay niños, hay gente con sus perros, pero también hay personas muy mayores. Y encontré en una silla de ruedas a una señora que estaba tapadita con su frazada, pero la chica que la cuidaba estaba en otra banca hablando por teléfono, y la pobre ancianita estaba en una tembladera, parece que tenía Parkinson, pero bien severo. A mí la escena yo digo, ¿no habrá sido un bebé precioso esta señora? ¿No habrá sido una niña muy bella corriendo en su casa? ¿No habrá tenido una vida bonita como joven, como mujer? Pero finalmente terminan así. O sea, si te das cuenta, si no hay un propósito firme en tu vida no tiene una razón por la cual existir. No tiene. Necesitamos encontrar un propósito firme. Y ese propósito es Jesucristo. No hay otro propósito. Mire usted, a ver, Moisés, Dios le puso propósito a su vida y de prófugo de la justicia lo hizo libertador y patriarca de su pueblo.
Para Dios no hubo problema que Moisés ya andaba por los 80 años. Es más, Dios esperó que Moisés tenga los 80 años para darle el propósito. Moisés se pasó 40 años en el desierto, escondiéndose de la justicia de Egipto. Pero cuando conoce a Dios, todas las cosas cambiaron a su alrededor. Él mismo. ¿Se acuerda en la historia de Moisés por qué Moisés huye de Egipto? A ver, ¿por qué huye? ¿Ah? Porque se enamoró de la... ¿Cómo fue? La Biblia dice por asesinato. ¿A quién mató Moisés? A un egipcio. ¿Y por qué lo mató? Porque el egipcio estaba maltratando a un hebreo. ¿Ok? Moisés sabía que él era hebreo. En la corte de Faraón todos sabían que Moisés era un hebreo, pero fue adoptado por la hija de Faraón. Entonces lo trataron diferente, lo cobijaron y lo hicieron miembro de esa corte. Él vivió como un príncipe. Qué curioso los propósitos de Dios. Debió de haber sido echado a las aguas para morir ahogado o ser comido por los cocodrilos, pero Dios le preserva la vida y termina en la corte. Sin embargo, no duró mucho, 40 años. Él pensó que Dios podría utilizarlo para liberar a su pueblo, por eso que interviene en el maltrato del hebreo y mata al egipcio y lo esconde. Pero no se puede esconder un homicidio. Y cuando se descubre el caso, todos sabían que era Moisés. Entonces Faraón quiso castigar a Moisés, porque si no era un problema. Y es ahí cuando Moisés tiene que huir y esconderse en el desierto. 40 años de su vida. Como quien dice, para cerrar ya el capítulo de mi vida, aquí me quedaré en este desierto, ¿no? Vivía como pastor de ovejas porque se casó con la hija mayor de un señor, un sacerdote de esa región que se llamaba Jetro. La hija se llamaba Séfora. Era una negrita, la mujer de Moisés. Bueno, se enamoró de la negrita. El asunto es que allí estaba, hasta que Dios se reveló a Moisés. Y él no sabía que a Dios le había agradado, por lo cual lo separó desde el vientre de su madre. Moisés fue un hombre escogido para esa tarea, pero empieza a los 80 años. Allí recibe el propósito de Dios para su vida. Y por 40 años Moisés camina ese propósito y es el hombre más manso de toda la tierra. Más manso de toda la tierra. Es el amigo de Dios, el que habla con Dios cara a cara. Nosotros no hablamos con Dios cara a cara. Podría ser contigo. Si en el propósito de Dios está, puedes conocer a Dios cara a cara. El rey David, ¿conocen la historia del rey David? Un hombre que era pastor de ovejas, el hijo menor de una familia numerosa, su padre anciano, los hermanos mayores en la guerra, él es el menor, lo mandan a cuidar las ovejas al campo. Y de allá lo traen a la casa porque el sacerdote Samuel va a reunirse con la familia y nadie sabe por qué. Dios envió a Samuel para ungir al siguiente rey de Israel. Y le dice a Isaí, el padre, le dice, Dios quiere a uno de tus hijos. Entonces, pásamelos, por favor. Van pasando los muchachos y los mayores eran pues muy simpáticos, muy altos, muy grandes, muy fuertes. Pero Dios no escoge a ninguno de ellos. Al final pasan todos y no hay. Entonces Samuel le pregunta a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? No, dice, falta el menor, el que está con las ovejas en el campo. Mándalo llamar.
no nos sentaremos a la mesa hasta que ese muchacho no esté aquí. Y cuando van, lo buscan y lo traen a David, ahí es cuando Dios le dice a Samuel, este es el hombre. Úngelo. David fue tomado de detrás de las ovejas y fue sentado en el trono de Israel. ¿Sabes? Ese es el propósito para su vida. Fíjese cómo cambia la vida de una persona si tienes un propósito de Dios contigo. Qué vacía es la vida de una persona si no tienes el propósito de Dios en tu vida. Solo vas, o te reproduces antes de que mueras o nada. Después, ¿qué, mis queridos hermanos? Nada. Pero Dios no nos creó para eso. Dios, le voy a decir, Dios nos creó para Él, para que seamos de Él, reservados para Él, para uso exclusivo de Él, para las cosas que Él ha preparado. A unos antes, a otros después, a unos jóvenes, a otros mayores, a unos para tareas determinadas, para otros para otro tipo de tareas. Pero Dios tiene una tarea para tu vida. Si no la encuentras, si no la recibes de Dios, no la vas a encontrar en ninguna parte. Y hoy, más que nunca, necesitamos ser conscientes de esto. Necesitamos un propósito de Dios para nuestra vida. Cuando Jesús anduvo en su ministerio terrenal, fíjese que Él fue dándole propósitos a la gente. Los pescadores galileos, por ejemplo, ya no van a pescar peces, ahora van a pescar, ¿qué cosa? Hombres. ¿Y qué hicieron los pescadores? Dejando al instante las redes, le siguieron. Llega a Jericó y encuentra al publicano colgado de un árbol en una rama para mirarlo de cerca, y Jesús le dice, Zaqueo, baja, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Y cuando llega a la casa de Zaqueo, Jesús declara, este hombre es hijo de Abraham. Y le da un propósito nuevo, y Zaqueo se desprende de su vieja vestimenta de publicano. Señor, hoy devuelvo todo lo robado. Que hagan cola, que se los devuelvo cuadruplicado. Es un propósito de Dios que transforma su vida. Las mujeres que servían a Jesús fueron mujeres transformadas por Él. ¿Cómo sería la vida de María Magdalena? María Magdalena no era una ramera. María Magdalena era una mujer atormentada de espíritus. Y Jesús los había echado fuera. Le dio un sentido, porque una persona atormentada por espíritus inmundos no tiene propósito de existencia. Puede ser como un animal, puede ser como un demente, puede ser un enajenado, como el gadareno. Cuando Jesús llegó, le sacó 1000 demonios ese señor. Y le dio un propósito nuevo para su vida. A los fariseos como Nicodemo o como José de Arimatea, les dio un propósito nuevo para su vida. A todos. No había persona que tuviese un encuentro con Cristo que no saliese de ese encuentro con un nuevo propósito para su vida. Yo fui a una reunión buscando comer pizza y salí con un propósito de Dios en mi vida. ¿Cuál es el propósito? Pregunto. ¿Para qué vives? ¿Eres feliz con eso? ¿Eres feliz? No se puede ser feliz, hermanos. Sin Cristo no se puede. Solo en Él está la felicidad. Porque encuentras realización en tu vida. Encuentras satisfacción de que todas las cosas que haces van a tener repercusión en la vida eterna. No quedan acá. No quedan acá. Vamos a hacernos esta pregunta con los ojos cerrados, por favor.